Y ahora, pues, me toca presentar a Leonardo Boff. Pues, él no necesita presentación, ¿verdad? Todos y todas lo conocemos de muchos años. Hemos leído alguno o muchos de sus libros, quizá inclusive de los últimos libros. Pero para muchos de nosotros desde hace décadas, Leonardo Boff es un hermano, es un pionero, ¿verdad? Es un pionero de la teología de la liberación. Pero a mí me impactó su visita a Lula, allí en la cárcel, y cuando estaba allá afuera, que no lo dejaron entrar, me vino así como a decir, él es un testigo de la fe. Leonardo es un testigo de la fe, ¿no? Una fe que se hace confianza, que se hace esperanza. Bueno, pero un par de datos. Leonardo tiene pues doctorado en teología y en filosofía. Él estudió en Múnich, en Alemania, allá hizo un posgrado, profesor de teología sistemática y ecuménica durante 22 años. Como sabemos, ha escrito mucho, libros, bien artículos, conferencias, y un momento de su vida que vale la pena recordar es el proceso doctrinario que le siguió la Congregación de la Doctrina de la Fe en 1984, que le pidió un silencio obsequioso, de que no escribiera, no publicara, no, y él aceptó. Pero 11 meses después, el Papa Juan Pablo II levantó esa imposición. Bueno, él es profesor de ética, filosofía de la ecología, y últimamente, como todos sabemos, a partir de los años 80, se dedicó a la articulación entre teología de la liberación y ecología dentro del nuevo paradigma que viene de las ciencias del universo, nueva cosmología y astrofísica de la Tierra, ecología integral y de la vida, nueva biología a la Maturana, Varela, Capra. De allí resultaron dos textos fundamentales. Uno, ecología, grito de la tierra y grito de los pobres. Y en colaboración con un cosmólogo norteamericano, que ya nos informará él, muy famoso, un cosmólogo norteamericano canadiense, Mark Hathaway, publicó El Tao de la Liberación, y ese libro le valió la medalla de oro por ser la publicación más valiosa, ¿verdad?, en ciencia y cosmología. Pues mil cosas más podríamos decir. Bienvenido, Leonardo. Un aplauso le damos. Buenas noches a todos. No me gusta. Buenas noches a todos y a todas. Hemos asistido la vivencia del espíritu de Medellín, lo que Gogó, me olvido tu nombre siempre, Roberto Malvesi, nadie lo llama de Roberto Malvesi, lo llama de Gogó, que es una de las personas más importantes de la pastoral popular en Brasil, de las cuestiones de agua, como han visto acá. Y junto a todo eso es un pensador también. Toda semana prácticamente escribe un texto y meditando sobre la situación, y vive también una profunda espiritualidad. Como laico y comprometido con todos esos temas de la ecología, del agua, vive en medio de los pobres. Y ha desarrollado toda una tecnología popular. Formas como el pueblo mismo puede defenderse, superar sus dificultades y pobreza, y ha creado, como él lo ha dicho, toda esa cadena de cisternas, más de 1 millón, que fue él el principal articulador de todo eso, y sigue adelante. Entonces, para nosotros es una persona de extrema importancia como alguien de la pastoral, y es respetado por eso. Inicialmente, incluso los científicos tenían duda con él porque él decía muy radical. Y cuando empezó a aceptar discusiones en la universidad, han visto su profundidad, su sentido de viabilidad histórica,
y tienen una gran credibilidad, incluso en el ámbito académico en Brasil. Es verdad eso. Bueno, yo estoy feliz de estar en esa tierra de mártires. Marcia y yo vinimos casi como en peregrinación. Y mártires campesinos, mártires profesoras y profesoras de catequesis, animadores populares. Casi nadie habla de esos anónimos, pero son mártires junto a los grandes mártires, Romero, Rutilio Grande, y especialmente ese que representa toda una familia, que exactamente Elia Curría. Entonces, para nosotros es siempre un reto pensar una teología que se entrega de tal manera al pueblo que sacrifica su propia vida. Y por eso yo pienso que tal vez la Iglesia de América Latina es la única iglesia que tiene mártires. Y tener mártires es un signo de la verdad. Y a San Agustín decía eso. Es un signo de la verdad, de la evangelicidad de esa iglesia. Yo creo que Santo Domingo, más que todos los demás países, muestra esa dimensión martirial y la verdad que eso produce. Yo no he acompañado de persona a Medellín, porque yo estaba estudiando en Múnich, pero cuando me llegaron los textos y fueron traducidos en alemán y empezamos a leerlos juntos con profesores, yo sentí un impacto enorme. Porque una cosa es la teología europea, alemana, muy científica, muy seria, pero no tiene vitalidad, no tiene frescor. Yo aquí tiene una teología absolutamente nueva, textos que yo no leí en ninguna parte de la iglesia. Fue una irrupción de entusiasmo entre nosotros estudiantes, entre profesores que tenían sensibilidad, porque ocurrió efectivamente algo de nuevo en América Latina. Y yo creo, como han dicho, que fue el bautismo de la iglesia. Y eso fue Medellín. Puebla, la confirmación. Y Laudato Si, si no cuidamos de la tierra, será la extrema unción. ¿Por qué? Porque el título verdadero de la encíclica es sobre el cuidado de la madre tierra. Eso de Laudato Si nadie entiende, porque es algo italiano. Pero sobre el cuidado de la madre tierra, que es el verdadero título, eso que vamos a comentar dentro de poco. Pero yo creo que importa contextualizar un poco. Esta mañana se ha contextualizado Medellín dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Yo quería llevar un poco más adelante esto, en el sentido de que la iglesia fue tomada de un movimiento que atravesó toda la cultura, con el movimiento de los jóvenes de París, después se pasó para todos los países de Europa y Estados Unidos, la primavera de Praga, la guerra de Vietnam, en América Latina, los jóvenes que enfrentaban las dictaduras. Entonces hubo un movimiento de liberación contra viejas tradiciones, contra el autoritarismo, buscando relaciones más horizontales. Eso fue un movimiento que tomó toda la cultura. Y la iglesia estaba dentro, como está dentro de la sociedad, fue también contaminada por eso. Entonces no se puede entender Medellín sin ese trasfondo cultural, que es como la encíclica
del Papa Popularum Progressio dice, el espíritu actúa en la historia. Hegel diría, es el Weltgeist, es el espíritu del mundo, esa fuerza que mueve a todo, que pasó y cogió generaciones, cambió nuestra forma de relación, nuestros valores, y también el Vaticano II y Medellín está dentro de ese contexto más grande del pasaje del espíritu por nuestra cultura. De ahí el sentido de un cambio profundo. Entonces yo creo que Medellín tiene una alta significación en el sentido de que ha traducido a las condiciones de América Latina los textos del Vaticano II que fueron pensados y escritos dentro del ambiente cultural, académico, cultural, teológico, europeo, de primer mundo, y ha tenido la gran significación de hacer una especie de reconciliación de la iglesia que era muy tradicional, incluso reaccionaria en algunos puntos, con la cultura moderna, con los derechos humanos, con la ciencia, con el trabajo. Entonces fue efectivamente, como decía el Papa Juan XXIII, una primavera en la iglesia. Pero todo está moldado, está construido dentro de una teología y una cosmovisión de primer mundo. O que hicieron los obispos, y eso es altamente creativo en Medellín, y antes en Puebla. Medellín, después en Puebla. Fue hacer una recepción creativa, no una adaptación mecánica, sino inspirados en el espíritu del Vaticano II. Han aplicado y hecho las inversiones necesarias para nuestra realidad. Si el Vaticano II parte de doctrinas en general, cuestiones doctrinales, la recepción latinoamericana no parte de ahí, parte de la realidad, utilizando el método ya clásico, prácticamente ritual, de ver la realidad primeramente, juzgarla y después actuar sobre ella. Y aquí si el Vaticano II dice Gaudium et Spes, la iglesia y el mundo moderno. Aquí se dice la iglesia dentro del submundo, no es mundo moderno. Se habla de desarrollo y importante desarrollar todo el ser humano. Aquí se habla de subdesarrollo. Si se hace una reconciliación con el mundo de la ciencia, de la tecnología, aquí nos damos cuenta que ciencia y tecnología son los grandes instrumentos de dominación de nuestros países. Entonces esa traducción fue altamente significativa. Si Vaticano II ha hecho ese cambio de anteponer el pueblo de Dios a la jerarquía, aquí fue central esto. Primero partir del pueblo de Dios y los ministerios, empezando por los obispos, como servicio al pueblo de Dios. No es sin razón que Bergoglio, Papa Francisco, pidió primero la bendición del pueblo y después dio la bendición al pueblo. Eso está conforme a la teología que se ha desarrollado acá. Si el Vaticano II habla de la educación como desarrollo de todas las facultades del ser humano, aquí se utiliza la educación en la línea de Paulo Freire, como un esfuerzo de los propios oprimidos, elaborar sus caminos de liberación. Y ahí viene esa frase muy fuerte,
porque estamos dentro de uma situação de pobreza, de inumanidade, e que um sordo clamor brota de milhões de pessoas, pedindo a seus pastores uma liberação que não les viene de nenhuma parte. Isso dizem os obispos. E lo repiten em todos os textos de Puebla, depois de Medellín, e pensando por Medellín hasta Aparecida, que foi o texto mais influenciado por Bergoglio. Digamos, Bergoglio foi o principal redactor do documento de Aparecida, que é uma grande consagração das linhas fundamentais de uma igreja de liberação. De tal maneira que ele, em la recepção de muitos diplomáticos, disse: se quieres saber o que penso, le dava o volume do documento de Aparecida. E para dizer, essa é a linha minha que vou tentar vivê-la em função da Igreja Universal. Então, isso me parece extremamente importante, que é cambio de estado de consciência. Hablando em termos da física quântica, é salto quântico. Es decir, la realidad no es lineal. Puede dar un salto. Y aquí ocurrió un salto de conciencia que no se puede volver hacia atrás. Hemos escuchado aquí esta mañana cómo fue duro y es difícil aquí en El Salvador y en otros países seguir las sugerencias, las decisiones de Puebla, incluso esa del Vaticano II. Mucho más difícil todavía la enseñanza del Papa Francisco. La historia no es lineal, tiene avances, tiene retrocesos, pero cuando se ha dado un salto de calidad, un salto en estado de la conciencia, cambia toda la realidad. Abre un horizonte de futuro, nuevas esperanzas, prácticas nuevas. Pueden demorar mucho tiempo, pero es la cosa que va se imponiendo como un imperativo histórico. Y eso creo que fue la gran contribución de Medellín. Fue tan grande el movimiento que se deslanchó, que se lanzó desde Medellín, que ese tipo de iglesia ha producido un papa. Papa Francisco viene de ese caldo cultural, eclesial, que se ha creado aquí en América Latina. Talvez a más grande contribución que esa iglesia, que nació ahí en Medellín, después en Puebla, hasta los días de hoy, fue llegar a tanta maturidade, densidade eclesial, a portas de pastoral, de posição em el mundo, e especialmente de cara a los más sufrientes, foi generar uma persona que representa isso de la igreja. A mi juicio, esse Papa vai fundar uma nova genealogia de papas, que vienen del tercer mundo. Porque os europeus são 24% de los católicos. É um cristianismo agônico. 62% estão em las Américas e os demás em África e em Ásia. Então, a vitalidade da igreja, incluso numericamente, está de nossa parte. E temos direito de que essa linha criada por Papa Francisco se imponga a toda a igreja como um viraje, como uma consagração do Vaticano II e toda essa perspectiva de compromisso da igreja com a justiça social, que é o grande discurso do Papa Francisco. Ni sempre habla de liberação, pero sempre habla de la justicia social, que era su permanente pelea con la presidente Kirchner, Cristina Kirchner, que decía: no queremos paternalismo ni asistencialismo, queremos justicia social desde los más vulnerables. Y ese es el discurso fundamental.
Ahí en Medellín nació ese sueño, porque es un sueño que tiene una dimensión de utopía, que es una liberación integral. Eso de la liberación integral no fue enseñado por Roma, ya nació entre nosotros, que la liberación tiene que ser integral, involucrar todas las personas, todas las dimensiones de las personas, la sociedad, incluso el universo si fuera, tiene que ser liberado. Entonces el eje fundamental de esa teología, que es la opción preferencial por los pobres, contra la pobreza, en favor de la justicia social y de la liberación. Entonces, ese eje es el básico de toda teología de la liberación. Ahí está. Si no hay esa opción por los pobres, contra su pobreza, no es teología de la liberación. Entonces, necesito de agua, porque yo voy a tomar, agua va a faltar en el mundo, entonces voy a tomar mi parte antes que falte. Porque los viejos tienen ya la boca seca, ya no funcionan muchas cosas. Entonces, preferencial significa no exclusiva y se añadía solidaria, es decir, no paternalista y no asistencialista. Y la grande contradicción apuntada por Puebla es esta, que hay una cultura nominalmente cristiana y una sociedad realmente anticristiana, porque son los cristianos que explotan, que crean la pobreza, que han creado las condiciones para la grande marginalización de nuestros pueblos. Y por la primera vez en la historia, especialmente en Puebla, se dice nominalmente, es el capitalismo, es el imperialismo del dinero internacional, es un sistema que produce continuamente pobres. Entonces no hay pobres, hay empobrecidos. Personas que son hechas por condiciones sociales, políticas, económicas, son hechos, son fabricados como pobres, como consecuencia de un estilo de conducir la política y conducir los procesos sociales. Entonces, ahí creo que es muy importante para nosotros darnos cuenta de ese cambio fundamental que todavía no está incorporado en la conciencia colectiva de todos los cristianos. Si uno mira los programas de la televisión, programas católicos, ni hablo de los neopentecostales y pentecostales, es una situación del Concilio de Trento. Ni han llegado al Vaticano II. En Brasil hay 14 millones de desempleados. Nunca hablan de desempleados. Nunca ocurre la palabra pobre. Se visten como faraones ahí, en una demostración vergonzosa de la fe cristiana con sus varios programas y canales de televisión. Ellos no han asimilado ni el Vaticano II, mucho menos Medellín y Puebla. Casi nunca citan al Papa Francisco. Entonces, hicimos un cambio de conciencia, pero esa conciencia todavía no es colectiva. Conocí a Alfonso López Trujillo desde el purgatorio. Yo creo desde el purgatorio donde está, hasta el final del mundo, porque ha perseguido a tantos teólogos y a tantos aliados de los pobres,
que no merece el perdón de los pobres. Tiene que estar ahí en el purgatorio, en el hospital de Dios, tratándose, purificándose, hasta poder. Como el purgatorio es la antesala del cielo, no del infierno, puede quedarse siglos y siglos ahí. Bueno, ahora quiero dedicar un poco la reflexión, dando un salto sobre todo eso. La encíclica Cómo cuidar de la casa común. Los grandes científicos, grandes ecologistas como Edgar Morin, como Johnson Hansen y otros, dicen que con esa encíclica el Papa se pone en la punta de la discusión mundial de la ecología. Porque no se trata de una ecología verde, ambiental, se trata de una ecología integral que recubre los varios espacios y dimensiones de la sociedad y del ser humano. Empieza así con la ecología ambiental, pero va a la ecología social, la ecología política, va a la ecología cultural, incluso la ecología doméstica, hasta culminar con la ecología espiritual. Ahí están las 4 grandes vertientes de la discusión ecológica mundial. Entonces es un texto que el Papa no lo destina a los cristianos, lo destina a la humanidad. Incluso varios de nosotros teólogos latinoamericanos nos hemos comunicado con él, diciendo: es importante la reforma de la curia, es importante discutir la cuestión de las mujeres, pero mucho más importante es ver lo que las iglesias y los caminos espirituales pueden hacer para salvar la vida y la casa común, la tierra. A principio no estaba muy sensibilizado con eso, pero hicimos tanta presión que nos pedían muchos de nosotros textos. Y dije: no me manden los textos por correo porque nunca llegan. Porque es el soto sedere, se sentan encima, no entrega al Papa. Mándenlo al embajador argentino junto a la Santa Sede, Eduardo Valdés, ese que toma el mate cada mañana conmigo, y él me pasa los textos. Si no, no llegan los textos. Entonces, esa encíclica es el producto fundamentalmente de las reflexiones de nuestras iglesias, de nuestro continente, el Caribe, América Latina, y ha privilegiado incluso episcopados que no tienen la relevancia, todos son importantes, pero en términos de, digamos, de honorabilidad falsa eclesial, citando el episcopado de Patagonia, el episcopado de Paraguay, con sus expresiones, utilizando textos de teólogos nuestros como Scanone, que fue profesor de él, cita Guardini, con el cual él estaba haciendo su tesis. Entonces es un amplio abanico de fuentes que él asimila para redactar un texto de alta significación y urgencia, porque se ha dado cuenta, profundizando el tema, que estamos de cara a un problema extremadamente grave. Entonces yo quiero leer para decir que no estoy inventando, porque los viejos inventan y cuando olvidan, entonces inventan más todavía. Ahí el Papa dice: nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos 2 siglos. Y adelante él dice más duro, y eso me parece importante, que hay que tomar atención. Las predicciones catastróficas
ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo del consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en una gran catástrofe. Terminar en una gran catástrofe. Entonces, son palabras duras que el Papa dice. Lo dice con profunda convicción de la urgencia que tenemos de cuidar de la tierra. Y lo curioso que él ha asumido desde el principio el nuevo paradigma. Entonces es ya algo que va más allá de los documentos oficiales del magisterio. Y ahí muchos de nosotros hemos mandado las palabras llaves que debía utilizar, más que hablar de tierra, hablar de la casa común o madre tierra, como hablan los andinos, los pueblos originarios. Fundamental es decir que cada ser tiene un valor en sí mismo y no solamente está destinado al uso del ser humano, que todos los seres son interretroconectados, todos están relacionados y nadie está fuera de la relación. Eso ocurre en todo el texto de punta a punta, mostrando que hacemos una gran unidad, una red de relaciones que cubre todos los seres y todas las personas. Utiliza, y ahí viene el método latinoamericano de ver, juzgar, actuar y finalmente celebrar y la espiritualidad. En la parte del ver, utiliza los datos científicos más serios, más seguros que hay, como he leído aquí un poco. Y eso ha ganado la respetabilidad del mundo científico. Porque si la Iglesia no tiene una especificidad científica, pero tiene un carácter ético de utilizar esos datos para despertar la conciencia de responsabilidad de los seres humanos. Incluso muchas veces dice que hay que leer los datos con el corazón, con el sentimiento, sabiendo, como Junior lo apuntó esta mañana, que por detrás de los datos hay sufrimiento de la naturaleza, hay heridas, hay pueblos sacrificados y crucificados. Entonces no podemos leer los datos científicos fríamente, sino con el corazón. Y siempre asociar el grito del pobre con el grito de la tierra. Y en el fondo es un único grito, porque incluso lo dice el número 2, el ser humano es tierra. Eso parece Atahualpa Yupanqui, el gran indígena cantante argentino, que a mí me gusta mucho, que dice: el ser humano es el ser, es tierra que camina, que siente, que habla, que canta. El Papa recoge eso. El ser humano es tierra. Por eso somos aquel momento de la tierra que en su evolución ha llegado a tal complejidad que irrumpió el ser humano, hombre y mujer. Entonces nosotros somos tierra. Es la visión que los astronautas siempre han testimoniado. Hay un libro famoso de los testimonios de los astronautas que dicen: de aquí, de las naves espaciales o de la luna, no hay diferencia entre tierra y humanidad. No es que dicen que es una unidad, es una única entidad. Abraham Asimov, ese gran científico ruso que divulgó muchos textos científicos sobre astronomía, astrofísica, la revista Time de 1988 le pidió una página para hacer un balance, digamos, qué herencia hemos recibido de los viajes espaciales. Él dijo 2 cosas importantes que no hay nunca que olvidar: que
que desde las naves espaciales, tierra y humanidad es una cosa sola. No es que aquí está la tierra, aquí está la humanidad. Es una única entidad. Segundo, que desde acá, en nuestras naves espaciales de la Luna, tenemos que desarrollar una conciencia planetaria adecuada a esto que estamos mirando, un planeta pequeño que podemos esconderlo atrás de nuestro pulgar, que cabe la palma de nuestra mano, pero todo lo que es sagrado, digno, amoroso que tenemos está ahí y tenemos que protegerlo porque es un planeta muy frágil, muy vulnerable. Efectivamente, todos ellos que retornaron se hicieron profetas, andaron por el mundo defendiendo a la madre tierra, el planeta tan bello, azul blanco, pero amenazado por tantas formas de agresión que los seres humanos aplican a ese planeta. Entonces el Papa parte de esa situación y hace no solamente una descripción bastante, digamos, objetiva y fuerte de la realidad, pero va al juzgar por qué llegamos a ese punto. Y ahí sí viene la parte, digamos, más científica de la encíclica, que es todo el capítulo 3, el análisis que es la raíz humana de la crisis. Es la manera como nosotros nos relacionamos con la naturaleza de la tierra. Nos relacionamos con aquellos que están por encima, con el puño cerrado dominando, no como alguien que es parte de la naturaleza. Entonces, hace una crítica de toda la visión de la modernidad, de los padres fundadores del siglo XVI, XVII, Francis Bacon, Newton, esos grandes que conocemos, que han considerado la tierra como algo inerte, una cosa que el ser humano puede explotar, y que Francis Bacon dice que hay que torturar la naturaleza, como el torturador tortura a su víctima hasta que entregue todos sus secretos. Así hay que hacer con la naturaleza, y estamos haciendo hasta los días de hoy. Entonces el Papa reconoce que esa tecnociencia, llevada a su extremo, ha traído muchas dimensiones buenas para el ser humano. Ha prolongado la vida de todos, pero ha creado simultáneamente un principio de autodestrucción del ser humano con armas químicas, biológicas y nucleares. Entonces, es algo importante, pero darse cuenta que es una ilusión confiar todo a la tecnociencia. Y aquí viene un punto que generalmente no es reflexionado en nuestros escritos y que está hoy en gran discusión, sea en Europa, sea en Estados Unidos, el rescate de la razón sensible. Todos nosotros frecuentamos la escuela del faraón, que es la razón instrumental analítica, la inteligencia racional. Hemos olvidado la razón cordial, la razón sensible, que viene del cerebro límbico, que tiene 220 millones de años, que rompió el proceso de la evolución cuando aparecieron los mamíferos. El mamífero da la luz a su crianza, tiene cariño, tiene cuidado, tiene amor. Y nosotros hemos olvidado que no somos animales racionales, somos mamíferos racionales. Lo más profundo de nosotros es el sentimiento, es el corazón. Solamente 7, 8 millones de años atrás apareció el neocórtex, que es la inteligencia intelectual, esa con la cual nos comunicamos ahora. Entonces, fundamentalmente somos seres de sensibilidad, y esa sensibilidad las hemos puesto aparte como algo que daña la reflexión. Pero hoy más y más nos damos cuenta que hay que enriquecer la razón instrumental analítica con la razón
cordial, sensible, si queremos salvar el planeta Tierra. Porque el lugar de la espiritualidad, de la ética, del amor, de la sensibilidad, de la compasión, es el corazón. Cuando uno va a un psicanalista, él no pregunta lo que piensa de su padre, de su madre. Le pregunta lo que siente de su padre, de su madre. Entonces tenemos que desarrollar ese sentimiento para con todos los seres, porque cada ser en sí mismo tiene un valor intrínseco, y no solamente en la medida que se ordena al ser humano. Y eso el Papa lo dice muchas veces, que nos lleva a la actitud de respeto, de veneración, y más que todo, una actitud de profunda comunión con todos esos seres, al punto de decir, por ejemplo, un texto muy bonito, que dice que caminamos juntos. A ver. Es que la encíclica es muy larga, ¿sabe? Podía ser mucho más corta, pero quise por todo lo que podía. Ay, Señor, piedad, perdóname. Me he preparado mal porque me ha obligado a hablar ahí. Aquí dice él, todo está relacionado con todo. Y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada uno de sus criaturas, y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Entonces se ve ahí esa profunda fraternidad cósmica que él antes la vio vivida, inspirada en San Francisco. Lo curioso que en los varios textos que yo le mandé, porque me pidió textos, yo quise hacer una pequeña broma, porque San Francisco pide a los frailes que en sus huertos reserven una parte para las hierbas dañinas, porque ellas por su existencia alaban a Dios a su manera. Eso sería una broma. El Papa lo puso en el número 11 de la encíclica. Está aquí el número 11. Lo que era una broma se transformó en una doctrina infalible. Oficial del Papa. Entonces, yo creo que después de hacer esa crítica, digamos, a la racionalidad moderna, que exaspera, que confía demasiado en la tecnociencia al punto de transformarse en una verdadera idolatría, con la esperanza de resolver todos los problemas con los instrumentos de la técnica. Y él dice, esa técnica rompe las relaciones que todos los seres tienen uno con los otros. Y por eso no va a encontrar una solución que sea coherente y que responda a la totalidad. Por eso su sugerencia es sumar esfuerzos, ecologizar todos los saberes, para que cada saber contribuya para salvar el tema de la vida, crear las condiciones de continuidad de la Madre Tierra y permitir que nuestra civilización, que nuestro futuro como ser humano podamos seguir adelante. Y ahí viene la parte de la política, la parte socioeconómica, la ecología social, la forma como los seres humanos distribuyen los bienes de la naturaleza, los bienes tecnológicos. Y ahí donde aparece la gran injusticia social que él apunta como algo que nosotros hemos creado y que son sociedades profundamente divididas entre pouquísimos ricos. Junior ha dado los datos, son tremendos, y gran parte de la humanidad condenada a la pobreza, morir antes del tiempo. El Papa
utiliza toda essa terminologia que foi profundizada e levada adelante por os teólogos nossos aqui de América Latina. Pero a parte que é muito importante e eu creio que há que ressaltar é o sentido espiritual que o Papa dá a todo isso, que é celebrar, sim, depois da atuação, uma celebração que se realiza em um contexto de conversão radical ecológica, que implica uma espiritualidade ecológica. Esta deriva não tanto, estou citando, não tanto das doutrinas teológicas, sino de las motivaciones que la fe suscita para cuidar de la casa común y alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Tal vivencia es antes una mística que moviliza a las personas a vivir el equilibrio ecológico. Aquí se ve que él penetra en esa dimensión de lo más profundo de nosotros. Que si uno no tiene esa mística, ese amor de profunda identidad con la Madre Tierra, con la naturaleza de la cual somos parte y parcela, no nos comprometemos, no vamos a cambiar el mundo. Yo creo que con esa encíclica el Papa hace un llamado de extrema gravedad de la situación actual en que nos encontramos. Nosotros estamos en un momento que uno no sabe si hay una posibilidad de retorno, porque la agresión sistemática que hemos hecho durante 2 siglos sobre los bienes y servicios de la naturaleza, que están se agotando más y más. El día 2 de agosto de ese año fue el Earth Overshoot Day, el día de la sobrecarga de la tierra. Significa el día en que se han agotado los bienes y servicios renovables de la tierra. El día 2 de agosto de ese año. Entonces todo lo que la tierra tenía para darnos, nos ha dado. Ahora, si queremos seguir con el consumismo, tenemos que arrancar violentamente de la reserva que la tierra tiene para seguir adelante. Por eso que ese gran ecólogo John Hansen dijo: no podemos llegar al mes de noviembre, diciembre con esa sobrecarga de la tierra, porque será un colapso no solamente de la civilización, será un colapso de la madre tierra. Entonces, de cada 2 en 2 años, los organismos de la ONU dan los datos de las reservas que tiene la tierra para continuar a reproducirse, dar vida y continuar a dar vida a nosotros y a las futuras generaciones. En la última grande evaluación del milenio de la situación de la tierra, hecha por 1.300 científicos, acompañado por 868 expertos, 860, han apuntado a eso, que hay 25 datos fundamentales, elementos fundamentales sin los cuales la vida es imposible. 24 elementos, que es agua, que es suelo, que es fibras, que es clima, que es, final, todo eso que necesitamos para vivir. De esos 24, 15 están en alto grado de erosión. Y terminan los científicos: a seguir así, vamos al encuentro de una gran catástrofe ecológico-social. Tenemos que cambiar. Cambiar el modo de producción, el modo de consumo, el modo de distribuir los bienes. Lo que el Papa muchas veces subraya eso. Tenemos que hacer una conversión radical ecológica, especialmente contra el consumismo y en la forma de tratar los bienes escasos no renovables de la naturaleza. Y tener un consumo solidario, tener una sobriedad compartida. Sobriedad compartida. Se puede vivir bien sin ese superconsumismo que la cultura del capital nos ha creado.
Y tenemos que tener la conciencia de que a pesar que la reflexión científica desde Marx, la Escuela de Frankfurt y otros, hemos desmontado el sistema capitalista en sus presupuestos, en su construcción teórica. Pero todos nosotros somos víctimas de la cultura capitalista. Todos nosotros tenemos que cambiar de celular, tenemos que cambiar de la computadora, tenemos que cambiar de ropa, de zapato, de ese y aquello, y vamos consumiendo más y más. Y la tierra no soporta eso. Especialmente el proyecto de la modernidad y un crecimiento ilimitado, lineal, no es soportado por un planeta pequeño, con recursos o bienes y servicios limitados, y que está ya enferma por el calentamiento global y por los desequilibrios de los eventos extremos que ocurren frecuentemente en la Tierra. Entonces la situación es grave y yo creo que es de una responsabilidad colectiva nuestra, de responsabilidad ética, de suscitar la conciencia de que somos responsables. El Papa lo dice muchas veces, la crisis ecológica es consecuencia de los seres humanos. Incluso los científicos han creado una expresión para eso. Estamos en una nueva era ecológica, una era geológica, que es el antropoceno. El antropoceno significa el gran Satán de la tierra, como dice el más grande biólogo vivo, Edward Wilson, que creó la palabra biodiversidad. Dice, el ser humano es el Satán de la tierra. Él ha creado una nueva era ecológica, el antropoceno, donde el gran riesgo, el meteoro rasante que puede destruir la tierra se llama ser humano. No viene de afuera que han destruido los dinosaurios. Somos nosotros los nuevos dinosaurios. Y dice más, hemos transformado el jardín de Edén en un matadero. Y si no cuidamos, seremos víctimas que la tierra no nos aceptará. Porque estamos destruyendo cada año entre 70 a 100.000 especies de seres vivos que desaparecen a raíz de la voracidad industrialista del proceso capitalista. Entonces, él dice, esto es una catástrofe como los tiempos prehistóricos, que nos advierten de nuestra responsabilidad. Por eso yo me siento casi en la urgencia de decir, tenemos que hablar sobre esto, éticamente, ecológicamente, para despertar nuestra responsabilidad. Ese filósofo alemán Hans Jonas, que escribió un libro importante en la ecología, Principio y Responsabilidad, tiene dos puntos importantes. Dice, el principio de responsabilidad es que el ser humano se da cuenta de las consecuencias de sus acciones. Y dice el imperativo categórico, actúe de tal manera que tu acción no sea dañina a los demás seres de la naturaleza, y especialmente los seres humanos. Si no tenemos esa preocupación, vamos más y más siendo violentos y amenazando a los demás seres humanos. Segundo punto decía, lo que puede salvarnos a nosotros es el principio del miedo. Cuando nos damos cuenta que podemos morir a raíz de las crisis ecológicas, el principio de la vida es más fuerte que el principio de la muerte. Y ahí hacemos cambios, no porque queremos, porque no tenemos alternativa. O cambiamos o morimos. Entonces dice, cuanto más crece la conciencia del riesgo, más crece también, lo decía un poeta alemán, crece también la necesidad, la urgencia de salvación. Y eso yo creo. Quiero terminar diciendo, uno que escuchó un poco todo eso, puede decir, Boff está muy pesimista.
como decía el gran escritor portugués Saramago en el Foro Social Mundial, donde hablábamos sobre esas cosas. Yo estaba junto con él. Alguien le gritó del público: Saramago, tú eres un pesimista. Él dijo: yo no soy pesimista. La realidad es pésima. La realidad es pésima. Y aquellos que se consideran pesimistas se empeñan para cambiar la realidad. Y los optimistas toman su michelada, su ron, el mejor ron de Cartagena, no sé de dónde. Entonces, yo creo que el escenario que yo he dibujado acá puede parecer un escenario dramático, y lo es. Pero yo creo que más que una tragedia, es un escenario de gran crisis. Una crisis que nos va a purificar, nos va a acrisolar, que significa un cambio de paradigma, un cambio de ética, que vamos a llegar a un otro nivel de conciencia colectiva, darnos cuenta de lo que está escrito en el capítulo 2 del Génesis, que estamos aquí en el paraíso terrenal para cuidar y guardar de esa herencia sagrada que Dios y la evolución del universo nos han dado. Quiero terminar con las palabras positivas del Papa Francisco, porque él no predica solamente cosas duras, pero mucha esperanza también. Dice: tenemos el espíritu, tenemos la creatividad del ser humano, tenemos un Dios que es un Dios apasionado, amante de la vida. El texto del libro de Sabiduría, capítulo 11. Un Dios apasionado, amante de la vida. Que ese Dios no va a permitir que nuestra vida va a desaparecer. Entonces, Él cree en la posibilidad de la vida. Nosotros igualmente creemos, porque parte de nuestra vida ya está consagrada, salva en el corazón de la Trinidad por la resurrección de Jesús y la asunción de la Virgen María. Nosotros, la comunidad mesiánica, estamos a camino de la Galilea, el camino de esta comunidad. Por eso yo creo que estamos de cara a una gran crisis, no una gran tragedia. Y ahí la última palabra es esa del Papa. Hermanos y hermanas, caminemos cantando, que los problemas y dificultades con la Madre Tierra no nos quiten la alegría de la esperanza. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Leonardo, esta brillante conferencia. Estamos agradecidos porque nos compartes tu sabiduría, tu espiritualidad franciscana, en tu palabra, en tu corazón, en tu espíritu. Y creo que a todos y a todas, estas palabras de Leonardo nos han ayudado a escuchar mejor los clamores de los pobres y de la tierra. Muchas gracias, Leonardo. Te damos un presente chiquito. Tenemos un ratito para preguntas. En sí serían 15 minutos, pero bueno, el tiempo ya se nos ha recorrido un poco. Entonces, los que tienen los micrófonos por ahí, no sé, de repente, tres intervenciones. Nomás sí, como les hemos pedido siempre, que sean muy breves, muy concisos, porque pues son como 12 minutos los que tenemos nada más.
10, que sean preguntas. Eso, que no tanto aportes, ¿verdad? No, más bien preguntas, bueno, sugieren. A ver, 2, 3, pequeñísimas, bueno, aporte, pregunta, para cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque tenemos, allí está una palabra, gracias, sí. Sí, bueno, yo tengo una modesta propuesta de que todos los aquí presentes como seres humanos, como hijos de esta tierra, podamos elaborar un currículum en todas las universidades del mundo donde podamos aprender los principios de lo que es la ciencia del planeta, lo que es, perdón, estoy muy emocionado, de lo que es, ya en algunas universidades se está impartiendo, introducción a la astronomía e introducción a la ciencia cósmica. A ver qué podemos hacer. Gracias. A ver, allí hay una pregunta, sí, por favor. Bien, yo me pregunto, lo que hemos escuchado no es primera vez que lo escuchamos, tenemos ya algún tiempo de estarlo escuchando y me pregunto cuándo va a entrar esa conciencia dentro realmente, porque ahora salimos, vamos a comer todos la cena en platos desechables, vamos a comer en vasos desechables, llegamos al automóvil y encendemos el aire acondicionado. ¿Cuándo va a entrar en nosotros las pequeñas cosas que podemos hacer? Porque si no es ver, juzgar y hablar. Y repetimos siempre que hay que cuidar la tierra, pero ¿con qué cosas concretas las cuidamos? Eso. Vamos a escuchar de una vez esa tercera pregunta, por favor. A ver. Yo he sido un lector desde muy niño de las reflexiones del Vía Crucis de Leonardo y me encanta conocerlo en persona. Es como lo que escribe. La pregunta mía va en el ámbito del pesimismo, porque siempre veo que los que nos empeñamos en cargar la cruz de hacer algo somos minoría. Y me he llegado a preguntar, y eso se lo pregunto, ¿nuestro pesimismo es falta de fe? ¿Será que es mejor celebrar la vida como va y creer que Dios actuará un momento y hará todo esto nuevo? ¿Será falta de fe? Vamos a escuchar un comentario de Leonardo, ¿verdad? A esas preguntas y aportación. Mira, yo creo sumamente importante la primera pregunta, de uno apropiarse de la nueva ciencia, de la Tierra, del universo, que tiene ya un siglo. Yo hice un pequeño libro, muy bien, con bellísimos dibujos, de dónde viene el universo, la Tierra, la vida, el espíritu, de dónde viene Dios. Una manera de divulgar esa visión cosmológica nueva, que nos facilita incluso de hacer teología. Es más fácil hacer teología, creer en Dios con esa visión de fondo, porque los propios científicos llegan a los límites del misterio y dicen, esa energía de fondo que sustenta, de la cual viene todo, que llamamos el principio generador de todos los seres, que tiene las cualificaciones de misteriosa, de infinita, de eterna, eso que las religiones atribuyen a Dios. Nosotros atribuimos a esa realidad que está ahí disponible permanentemente, que ha propiciado nuestro encuentro acá, que podemos invocarla, no podemos manipularla, podemos abrirnos a ella espiritualmente. Entonces, esa visión cosmológica nos lleva mucho más cercano al misterio del universo, al misterio de Dios, y yo creo que vale la pena ocuparse, y hay textos hoy de introducción a esto muy buenos. La segunda, ¿qué hacer? Yo creo que es un reto cada uno de dar su contribución, sea empezando en la propia casa, en la utilización del agua, no quemar nada, no echar nada, ni papel, cuidar del aire,
de la casa, cuidar de sí mismo. En el fondo, una ética del cuidado general, porque todo lo que amamos, cuidamos, todo lo que cuidamos, amamos. Y el cuidado nos permite vivir mucho más tiempo, y es la manera como el propio universo se organiza, equilibrando todas las fuerzas para que todos puedan vivir. Entonces yo creo que cada uno tiene que proponerse unas metas, de ser más sencillo en todas las cosas, en el consumo, más generoso. Si la ley fundamental del universo es la relación de todos con todos y nadie está fuera de la relación, entonces vivir esa relación con los demás, no cortar la comunicación, crear puentes continuamente. Uno puede elaborar un proyecto de creación de su identidad que va en esa dirección y que está en armonía con la lógica del universo. Sobre el pesimismo, mira, yo no anunciaría optimismo, yo anunciaría esperanza. Y hay una bella frase de San Agustín, yo creo que la repetí tanto que muchos las han escuchado ya. Hay una bella frase de San Agustín que dice que la esperanza tiene dos hermosas hermanas, que es la indignación y la valentía. La indignación contra todas las cosas que están mal, y la valentía, el coraje de cambiar esas cosas. Yo creo que hoy hay que vivir las dos cosas. La indignación contra todo lo que se hace en el mundo, contra la tierra, contra las aguas, contra los ecosistemas, especialmente contra los pobres, que son cada vez más despreciados y puestos de parte. Y también luchar para cambiar esa realidad. No basta la indignación. Tenemos que tener un compromiso, poner nuestra fuerza, poner nuestro ladrillo para que se construya una catedral que sea digna de nosotros, sea digna de Dios. Gracias. Dos minutitos todavía. Gogó nos tiene una propuesta práctica para eso de los desechables. Sí, yo iba a hablar de esto con la organización, ¿no? Porque es posible superar esto. En nuestros encontros de la Pastoral de la Tierra en Brasil, muchas veces con muchos campesinos, entonces se pasa una lista de cosas para trazer para o encontro. Eu recebi para este encontro, traga um enxufe assim, um cable para a computadora, tal. Então para nós outros sempre, traga tu plato, tu tenedor, tu cuchara, tu cuchillo e tu vaso. Ponto. Cada traga o seu, e se não lo tiene, não come, não bebe. Ponto. Respondió todo, resolver todo eso. Bueno, ahí está. No, debo decir que en el mundo indígena en Chiapas así se hace. Cada quien lleva su plato, su cuchara, su vaso. Cada quien, no desechable. Bueno, agradezco a todos, a toda su participación. A Leonardo, pues de nuevo, Leonardo, gracias. Un fuerte aplauso a Leonardo que estuvo con nosotros.